Muy buenas tardes, este es el análisis de caso de riesgos laborales en Colombia. Mucho gusto, mi nombre es Joan Echavarría, soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, en esta ocasión para el curso de Legislación Laboral con el profesor Julián Andrés Gaitán. Veamos entonces la descripción de este caso. Un caso particular ocurrido a Juan Pérez, un trabajador de una empresa de construcción, el cual sufre un grave accidente por caída de una pieza de maquinaria que cayó e impactó directamente sobre él, ocasionando fracturas en ambas piernas y daños en la columna. Inmediatamente fue trasladado por su supervisor a un centro médico donde fue sometido inmediatamente a diferentes cirugías. Luego de estas cirugías, el dictamen determinó una pérdida de capacidad laboral del 50,1%. Bueno, como recomendación y haciendo el análisis de este caso, recomendamos a la empresa obviamente tener primero unas decisiones legales por parte del empleador, que debe constar de que va a hacer la empresa legalmente, o sea, qué va a hacer en ese momento. Entonces, ¿qué debe hacer la empresa, digamos, si ocurre esta situación? Debe primero hacer un reporte ante la ARL, la cual es la administradora de riesgos laborales, a la cual esté cotizando, por ejemplo, Positiva, Sura, AXA, Colpatria, dependiendo pues con la que tenga negociación. Luego, ¿qué debe hacer? Diligenciar el FURAT, que es el formato único de reporte de accidentes de trabajo, el cual me va a garantizar de que en el centro médico lo van a atender porque ya esto me garantiza que el reporte ya se realizó. ¿Qué me asegura? Es que debe asegurarle la empresa al trabajador. Entonces debe asegurarle una atención médica que, como lo dije anteriormente, se asegura cuando ya se realiza el reporte del accidente de trabajo para que lo atienda la EPS con la cual tiene negociación la ARL. Le debe asegurar una rehabilitación, o sea que si la persona, en este caso la persona tiene fracturas, digamos que si la persona se reintegra, entonces hay que hacer la rehabilitación, el proceso, digamos, de reubicación, tenerlo en un puesto donde el trabajador pueda irse recuperando poco a poco y reubicarlo pues de acuerdo a las recomendaciones del médico laboral. Y debe realizarse una evaluación de pérdida de capacidad laboral. También la empresa debe cumplir con la normatividad vigente que aplica para el Sistema General de Riesgos Laborales, el cual está en la Ley 1562 y en el Decreto 1295 de 1994, y garantizar la estabilidad laboral reforzada para el trabajador en el caso de que aplique. Listo, entonces, ¿qué acciones debe tomar en cuenta o tener en cuenta el trabajador antes de que ocurra un accidente? O sea, ¿qué va a hacer el empleador para prevenir de la ocurrencia de un accidente? Entonces, debe hacer una gestión preventiva. Esta sería como la recomendación que debe tener, digamos, mediante el análisis que estamos haciendo. Entonces, ¿qué recomendación le damos? Que debe capacitar el personal en temas de seguridad y salud en el trabajo, que el trabajador conozca cómo debo prevenir un accidente de trabajo, que el trabajador conozca que es un peligro y que es un riesgo en los lugares de trabajo. También debe asegurar el uso obligatorio de los elementos de protección personal, ya que los elementos de protección personal se pueden utilizar como barrera en el momento pues de un accidente. No quiere decir de que va a eliminar, digamos, el impacto, pero al menos va a mitigar, un ejemplo, un golpe. También debe tener identificados los peligros y riesgos de la obra y controlados. ¿Qué va a hacer para controlarlos? O para, no, no digamos eliminarlo porque no se puede eliminar, pero al menos tener un control sobre ellos. También debe realizar unas inspecciones periódicas del área de maquinaria. ¿Por qué? Porque en el caso del accidente que le ocurrió al trabajador, digamos, es por caída de una pieza de una máquina que, pues, según el análisis, es porque estaba en mal estado. Y mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado. ¿Por qué es importante? Porque acá va a garantizar de que los riesgos van a tener un control
y que los trabajadores van a estar capacitados, que los trabajadores van a tener esa cultura de autocuidado porque va a estar el sistema bien actualizado y con toda la normatividad vigente. Listo, entonces, ¿qué acciones debería tener en cuenta el empleador después de que ocurra el accidente? Entonces, debe activar los primeros auxilios y protocolos de emergencia en caso, digamos, que en este caso el accidente fue grave, fue un accidente donde hubo fracturas, entonces debe activar la brigada de emergencias, el cual están capacitados pues para brindar los temas de primeros auxilios y activar los protocolos de emergencia para, digamos, lo que le ocurrió al trabajador, ¿cierto? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces reportar el accidente de trabajo a la ARL dentro de los tiempos establecidos, pues sabemos que el trabajador no tiene días hábiles para el reporte, sino que debe ser inmediato. Luego pues ya el área de seguridad y salud encargado tiene 2 días hábiles para hacer el reporte ante la ARL y legalizar pues el accidente. Debe brindar acompañamiento psicológico y administrativo al trabajador. Si el trabajador queda, digamos, porque obviamente es un accidente grave donde hay fracturas graves, el trabajador va a quedar afectado psicológicamente, entonces la empresa debe brindar este acompañamiento y debe facilitar la documentación para incapacidades y certificaciones y transporte del trabajador hacia la clínica en caso de ser requerido. Entonces, todo esto puede hacer, son las acciones que debe tener en cuenta la empresa después del accidente. Listo, entonces luego de este análisis, pues acá le presento más o menos los pasos que recomiendo debe tener en cuenta eh, Juan Pérez para, digamos, para que se le pueda tener o pueda reclamar la incapacidad y los derechos que tiene como trabajador. Entonces, el paso número uno sería aceptar la atención médica brindada por la ARL. O sea, sí o sí debe de aceptar pues esta atención, la que le da la ARL, digamos en la clínica o con la clínica que la ARL tenga convenio, debe aceptar pues esa atención, debe recibir incapacidades temporales mientras se recupera, o sea, debe tener en cuenta las incapacidades y debe solicitar la evaluación de pérdida de capacidad laboral. ¿Ante quién? Ante la comisión interdisciplinaria de la ARL. Sí o sí debe solicitarla. En caso de inconformidad, apelar ante quienes debe apelar el trabajador, entonces ante la Junta Regional de Calificación o ante la Junta Nacional. También él tiene derecho a reclamar, entonces ¿qué derechos tiene él? ¿Qué puede reclamar? Una indemnización por incapacidad permanente parcial. También puede reclamar o exigir una reubicación laboral si es viable. O sea, si digamos que la pérdida de capacidad laboral fue menor al 50%, entonces él puede apelar y puede solicitar una reubicación de puesto de trabajo, ¿cierto? También, ¿qué puede reclamar? Puede reclamar las prestaciones económicas correspondientes a esta incapacidad. Listo, por acá hablemos un poco de la normatividad aplicable para este caso y para este análisis. Entonces, ¿qué normatividad le aplica a este caso? Entonces, la ley 1562 de 2012 que modifica el sistema general de riesgos laborales, el decreto 1295 de 1994, el cual dice que la organización del sistema o la resolución 1401 del 2007, que es la que nos exige la investigación de accidentes de trabajo. También aplicaría la resolución 0312 de 2019, la cual exige la aplicación de los estándares mínimos para las empresas y el sistema general de pensiones para incapacidad y pensión por invalidez en caso tal de que la pérdida de capacidad laboral eh, del colaborador sea de más del 50%. Entonces, también aplica esta normatividad para este caso. Pero entonces, ¿cuáles serían las obligaciones del empleador en este caso? Entonces sería garantizar el pago de la incapacidad según corresponda. Debemos tener en cuenta que los 3 primeros días, pues obviamente van por la empresa, aunque si es, digamos, por ARL, sería al 100% desde el día 1, ¿cierto?
la ARL sería pues el encargado de hacer el pago de las incapacidades. Garantizar la rehabilitación integral del trabajador, esta sí la de garantizar 100% la empresa, reubicando el puesto de trabajo o digamos cambiando cambiándole al trabajador, digamos, el cargo mientras se recupera para garantizar la recuperación del trabajador en el periodo, pues, de que el médico laboral emita las recomendaciones durante ese periodo. También qué obligaciones tiene el empleador, entonces no puede despedir sin autorización, o sea que debe garantizar la estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué no puede despedir? Porque el trabajador en este momento está incapacitado por una enfermedad, por un accidente de trabajo. Entonces, sí o sí la empresa no puede despedir al trabajador sin autorización o ya sería con autorización del Ministerio de Trabajo. Pero obviamente no lo puede despedir sin permiso del ministerio y debe garantizar la estabilidad laboral reforzada. Otra de las obligaciones que debe tener en cuenta el empleador, entonces implementar acciones correctivas para evitar accidentes futuros. Entonces digamos que el accidente ya ocurrió, pues ya no hay nada que hacer, pero el empleador sí debe garantizar de que no se va a presentar nuevamente a futuro este tipo de accidentes por la misma situación. O sea, debe controlar los riesgos y evaluar qué ocurrió y cuál fue la causa a raíz de este accidente para evitar ocurrencias a futuro. Listo, entonces una propuesta de solución luego de este análisis, pues para el empleador, perdón, eh, y que cumple con la normatividad de proteger al trabajador, son las siguientes. Entonces, fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y supervisar su cumplimiento en campo, o sea, de que si se estén realizando que las inspecciones correctamente, que si se esté haciendo los preoperacionales de los equipos y de las herramientas, todo eso debe garantizar y estar, digamos, tener un encargado de seguridad y salud en el trabajo de que esté validando y verificando el cumplimiento eh, del sistema de gestión, porque esto puede evitar posibles accidentes. También, ¿qué otras acciones puede tomar el empleador? Entonces, implementar un plan de capacitación permanente en seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador puede implementar, digamos, charlas de 5 minutos antes de iniciar la jornada, donde se le recalca los peligros, riesgos, la prevención de accidentes de trabajo, todo, a los colaboradores para que ellos puedan crear esta cultura de autocuidado. También el uso de elementos de protección personal, eh, la importancia de realizar los preoperacionales, todo esto. Entonces ese plan de capacitación permanente es muy importante porque día a día va fortaleciendo esta cultura de autocuidado dentro de la empresa para evitar un accidente. Listo, también debe reforzar los protocolos de emergencia y primeros auxilios. Entonces, digamos, evaluar en este caso cómo actuaron, digamos, la brigada de emergencias, si sí contaban con todos los elementos de seguridad pertinentes para atender esta emergencia, o si faltaba alguno, entonces reforzarlo, o todo lo que haya hecho falta, poderlo reforzar para que en caso de que ocurra futuro nuevamente, que no es la idea, pues tener una respuesta óptima a lo ocurrido. Listo, mejorar el mantenimiento preventivo de la maquinaria, entonces tener el programa de mantenimiento actualizado, hacer seguimiento de que se esté realizando los mantenimientos preventivos tanto a los equipos como a la maquinaria o a las herramientas para evitar posibles accidentes. También, ¿qué otras acciones puede tomar el empleador? Entonces, crear canales de reporte de riesgos, de peligros y riesgo. Entonces, en este caso, actos y condiciones inseguras. Entonces, crear un canal por donde los trabajadores y que sea socializado a ellos
por donde puedan, digamos, hacer el reporte de las condiciones inseguras y los comportamientos inseguros para evitar posibles accidentes y garantizar el acompañamiento jurídico continuo a Juan Pérez. La empresa debe garantizarle eso por el proceso pues que tiene debido al accidente laboral. Listo, y por último, como conclusiones del análisis de este caso, entonces tenemos que en este accidente, pues lo que hemos hablado, se han evidenciado fallas en prevención y control de estos riesgos, ¿cierto? El empleador también tiene responsabilidades legales claras ante la ARL. El trabajador debe recibir protección económica y médica y obviamente por parte del médico laboral. La empresa debe corregir sus procesos para evitar incidentes futuros, o sea, digamos si como en este caso fue por un equipo, entonces debe de verificar bien si se está realizando el mantenimiento o no se está realizando o cuál es la periodicidad de estos mantenimientos para garantizar de que en futuras ocasiones no ocurra un accidente de trabajo. También debe cumplir con la normativa vigente, tanto el trabajador como la organización, para que el trabajador pueda reclamar sus derechos, pero también sea consciente de los deberes que tiene también como trabajador dentro de la organización. Este fue el análisis de este caso. Eh, Creo que no, pues creo que dimos las recomendaciones adecuadas para el empleador. No siendo más, me despido. Muchas gracias. Bueno, por acá tenemos las referencias de donde consultamos información para poder hacer un análisis más detallado y poder brindar las recomendaciones al empleador para que tenga en cuenta al momento de que ocurra nuevamente un accidente similar. Eh, Consultamos detalladamente eh, de- para dar unas buenas referencias al empleador. No siendo más, me despido. Muchísimas gracias por su atención.